Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Corazón Llenito. Hoy tengo un invitado súper especial, estoy muy emocionada y muy agradecida de que estés acá. Él es Rumi, él es director del centro Manto Huasi y él es curandero. Y hoy lo he querido invitar para que conversemos. Bueno, esto tiene que ver con los episodios anteriores donde yo estuve hablando de mi experiencia con ayahuasca. Y él aceptó esta invitación, así que vamos a estar hablando de hartas cosas interesantes. Bienvenido, Rumi. Muchas gracias por la invitación, po. Hace mucho tiempo que no me entrevistaba, entonces también para mí es emocionante. Muchas gracias. Sí, por eso también te lo agradezco mucho, porque sé que no te abres mucho tampoco a las entrevistas ni nada, así que me siento muy honrada. Oye, Sí. Rumi, Bueno, primero, dime. no, dale no. Primero que todo, quiero partir preguntándote de lleno ya, empezamos con la entrevista. Em, ¿Cómo llegaste tú a ser un curandero primero que todo? ¿Qué te llevó a esto? Lo más resumido posible. Sé que me imagino que debe ser una historia bastante interesante, pero ¿qué te llevó? ¿Cuál fue el porqué y cómo llegaste a esto? En realidad yo llegué primero a la ayahuasca. Lo del curandero, no. Eso en el camino se fue desarrollando. Yo lo primero que llegué fue busqué curación a través de la planta, que tampoco la conocía, me llegó a mí y yo sentí que era lo que necesitaba para ese momento de mi vida. Y en esto de empezar a tomar ayahuasca, empezar a sanar, eh, mi vida se fue transformando y me fui acercando a este mundo cada vez más, hasta que la vida me llevó a tomar la decisión de viajar a Perú y quedarme allá un tiempo, y ahí se gestó más lo del curandero. Ahí fue cuando yo, a través de mi experiencia de curación y de lo que veía que se podía lograr a través de la ayahuasca, eh, algo me empujó a seguir el camino formal y llegué a la selva y se dio así, po. Se dio en el camino en realidad. Yo no pensé ser curandero. Yo pensé sanarme primero. O sea, ¿Sigo siempre o fue no? una ¿Qué te búsqueda más pasó? interna. Sí, sí, dale el relato, Sí. cuéntame lo que tú quieras. Ya, gusto. Sí, mira, en realidad fue una búsqueda interna porque, imagínate, yo, bueno, me casé joven, trabajaba también, tenía un buen trabajo y todo, y como que cumplía todo el rol social súper bien. Tenía trabajo, tenía esposa, tenía hijos, todo bien, pero claro, internamente habían carencias y cosas que me habían pasado, traumas de chico, que no estaban resueltas, pues entonces la vida me llevó a tener que sanarme. Que un poco la historia de los curanderos, pues te obliga un poco la vida a tener que sanarte sí o sí. Entonces, por suerte, llegó la ayahuasca a mi vida, la conocí, me pegó un impacto tremendo, porque la tomé en la noche y ya después de la ceremonia para mí había otra visión y al otro día era otra percepción de la vida. Entonces, el impacto fue tremendo. Cómo un vasito tan chico de ese brebaje de la selva te podía provocar estar tranquilo. Imagínate. Entonces, yo ahí seguí bueno, lo bueno que yo soy igual aplicado, soy como disciplinado, entonces seguí un camino de trabajar con la planta, de conocerla, de entenderla, de llevar un poco también lo que me iba pasando, transformarlo como en la vida, pues, que veía en la ceremonia y entendía cómo poder transformarlo al quehacer. Y como que mi vida empezó a cambiar, fíjate, empezó a tomar otro sentido. Entonces ya el trabajo que tenía, aunque era bueno, estaba todo bien, no me llenaba. ¿En qué trabajabas, Y Rumi? ya como que se me olvidó. No sé si vale la pena, pero tenía un trabajo, era gerente de un asunto. Tenía un buen trabajo. Ok. Entonces, si es que para qué, po. De curiosa Déjame nomás. contarte otra cosa. No, sí, pues, pura curiosa nomás. Entonces, sí, esta altura ya, no, ya da lo mismo. Pero claro, tenía un buen trabajo, sí. Tenía un buen trabajo, era exigente, ¿eh? Yo trabajaba en el área hotelera, para que sepáis, ya para no ser tan cerrado. Era, claro, era gerente del área hotelera. Entonces, trabajaba de martes a domingo, 12 horas diarias y más quizás, no, era una locura.
Y no respondía a ninguna parte, pues, ni en mi casa, ni para mí, ni para mi hija, ni para mi esposa, ni para nada. Entonces, mi vida estaba media colapsada. Y además con problemas de la niñez, pues padres medio ausentes y ese tipo de cosas. Entonces, no estaba muy bien mi vida. Y ahí la ayahuasca me cambió, me dio tranquilidad, me dio paz, me empezó a sanar. Entonces, eso fue un cambio bien radical. Y y la vida me encaminó en esto. Yo participaba de ceremonias semanales, estuve trabajando aquí en Chile en esa época. Yo conocí la ayahuasca acá en Chile, con un grupo que no necesariamente se dedicaba al curanderismo, ¿ah? Era como más, hay unas iglesias que usan ayahuasca, y esto era parte de un grupo de una iglesia que hacían varias ceremonias y trabajaban con varias plantas y diferentes rituales de América, digamos. Entonces, ahí yo conocí esto. Y esta gente se fue a Perú a, a construir una especie de como centro de curación en Perú, porque era más fácil todo, y yo me quedé en Chile, pues, y en algún minuto se me dio la oportunidad de ir, de viajar. Eh, y lo hice, pues. Ahora, en este trabajo que yo estaba, justo se me dio la posibilidad, por circunstancias de la vida, me, me retiré de ese trabajo, tenía mi finiquito, tenía plata, mi ex esposa, que ese minuto ya era ex esposa, me apoyó, eso fue súper importante. Ella me apoyó harto que yo pudiera tomar este paso, y mi familia también. Así que tomé la decisión de viajar a Perú y ver qué pasaba con mi vida en esto, po. Y cuando llegué, claro, seguí participando de este grupo, pero claro, ellos eran más una comunidad y tenían como ese estilo de vida comunitario, porque que estaba bien, ¿ah? Pero yo quería hacer algo un poquito más formal, más serio, que dedicarme a esto más en términos como del curanderismo. Y ahí fue la oportunidad de viajar a la selva. Yo en primera instancia llegué a Cusco a vivir, en el Valle Sagrado, viví en Ollantaytambo, en Calca, y después me fui a vivir a Tamchillaco, en Iquitos, cerca en el río Amazonas. Y ahí conocí a Don Luis, y Don Luis es curandero, pues. ¿A qué me refiero con curandero? Porque la gente siempre habla del chamán. El chamán es como un concepto más occidental o más general, digamos. Pero en Perú, a la persona que se dedica a dar ayahuasca y además otras plantas, que tiene conocimiento de múltiples plantas y rituales, se llama curandero. Entonces yo en el fondo seguí el camino de curandero vegetalista, que trabajo con vegetales, no trabajo con otro tipo de cosas. Entonces, don Luis me enseñó un mundo profundo, serio, de responsabilidad. Este camino no es fácil, tiene sus cosas. Entonces había que ser responsable, disciplinado, había que aprender. No era de otra manera, había que tomar planta mucho tiempo, en aislación, que se llaman retiros o dietas. Había que aprender de las plantas, de su curación, de su genio, cómo actúa esta planta, cómo es su espíritu, y si ese espíritu se puede relacionar contigo. Y después de todo eso, viene la enseñanza también del maestro que te enseña las cosas más prácticas, el ícaro o algún tipo de ícaro, las sopladas de tabaco, las sopladas de perfume, o masaje o soaz y ese tipo de cosas. Pues entonces, ahí fue cuando Don Luis me presentó este mundo, mi decisión de volverme curandero. Ahora lo interesante es que cuando yo le planteo esto a él, él me dice que eso me podría durar. Podría yo estar 6 meses y lograrlo, o lograrlo en un año, o en dos, o nunca. Me dijo, incluso pues que tú hagas todo esto y no lo logres nunca. Total, esto tiene que ver con el espíritu, pues, el espíritu vegetal es el que te va a dar la bendición. Bueno, por suerte hice el camino bien guiado con él, tomé hartas plantas, hice harta dieta, harto, hasta el día de hoy sigo dietando, y logré el propósito, pues que dedicarme al curanderismo. Y aquí estoy, pues, trabajando ya 18 años en Chile con Manto Guasí, que dirijo este centro, que se dedica al curanderismo vegetalista, apoyado con psicoterapia. En el fondo hacemos terapia asistida con ayahuasca. Y aquí me tienes tú, pues, entrevistando. Bueno, muchas gracias por esa explicación. Me queda más claro ahora. Bastante interesante lo que cuentas, que fue una búsqueda más personal siempre. Nunca estuvo en tu visión convertirte en un curandero, ¿cierto? ¿Tú sientes que en algún punto
esas heridas que tú me hablas de infancia, de abandono, son un poco la misma herida que nos une a todos y que nos lleva como muy en la raíz, que nos lleva Sí. a esta búsqueda. Bueno, hay varias búsquedas, po, hay varias búsquedas, pero sí, en el fondo lo que ocurre es que, lamentablemente, venimos todo el mundo viene de familias disfuncionales, po. No nos enseñan Ujú, a ser familia, no nos enseñan a ser padre, no nos enseñan a ser madre. La vorágine de la sociedad te lleva al día a día posiblemente. Era un poco lo que me estaba pasando a mí, po. Yo estaba cumpliendo con todos los requisitos sociales, pero internamente no tenía la madurez emocional, que eso ujú, se deja un poco de lado, ¿me entiendes? Tú tienes que funcionar más como en el sistema, estudiar, tener un trabajo, tener un sueldo, casarte, tener hijos y ya, y muérete, pues, mm. ¿entendés? Pero por Sí. dentro, como no hay, claro, yo creo que un poco la desunión, la individualidad nos lleva a que estemos un poco carentes internamente no sé, de algo, porque yo, y te lo digo así, porque cuando yo sentía mi malestar, yo sentía que algo que no podía definir me faltaba internamente, Mm, ¿me entiendes? Y en mi caso fue que, claro, pues yo no recibí tanto amor, no recibí este abrazo, por ejemplo, abrazar a los niños es súper importante, ¿entiendes? Darle amor, incentivarlo. Entonces, cuando tú no tienes eso, cuando tus papás están dedicados a trabajar nomás o están peleados o por sus mismos traumas no pueden llevarse bien y tienen una familia disfuncional, eso se va repitiendo. Y se va repitiendo, y se va ujú, repitiendo, y se va repitiendo. Entonces, por supuesto que en la actualidad tenemos la oportunidad de ir a terapia. Yo me acuerdo cuando era chico, si tú ibas al psicólogo, yo tengo 54, cuando si ibas al psicólogo erais loco, po. O sea, en la adolescencia ir al psicólogo te hacían bullying, estaba ahí mal. Y adulto era incapacitado. A diferencia de ahora, que ahora hay un valor en hacer terapia, porque la gente que hace terapia está bien visto que quieres trabajar en ti. Entonces, nuestros abuelos venían de esos mundos, súper restrictivos, criaban a los hijos en una restricción emocional tremenda. Esos fueron nuestros padres, por ejemplo. Entonces, no tenían herramientas emocionales, cómo crear una familia en armonía, con amor. Y esa problemática, que para algunos puede ser violencia, carencia, abandono, negligencia, ¿cierto? Algunos valientes los llama a sanarse, po. Y en este caso particular, de cualquier terapeuta, yo creo, no solamente el curandero, te llama o te obliga a tener que enderezar tu vida, po. Porque si no enderezas tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a ayudar al otro? ¿Cierto? No se puede. claro, claro. Me llama la atención, claro, todo eso que decías, me sentí muy reflejada, porque, bueno, yo contaba también en los episodios pasados cómo fue mi experiencia en las ceremonias contigo, que me ayudaron, que me cambiaron la vida. Y tenía ese mismo sentimiento que dices tú, o sea, tenía 27 años y ya tenía prácticamente viviendo en familia, me había comprado mi casa, también tenía una vida súper de sociedad, de lo que tienes que hacer para ser feliz, pero tenía un vacío interno tremendo, o sea, ¿qué es esto? Si esta es la felicidad, entonces ahora ¿qué hago? ¿Me muero? Como, ¿qué viene después? Siempre buscando, siempre con esa sensación de ¿por qué tengo este vacío? Y bueno, yo contaba también que para mí llegar a la ayahuasca, yo no tenía idea de nada, de nada, de nada, de nada. O sea, yo súper lejana, no tenía idea del mundo sutil, del mundo espiritual, de la conexión con las plantas, de las plantas medicinales, de esta medicina ancestral, de todo lo que tú nos has mencionado acá. Y para mí fue un despertar tremendo. O sea, fue lo primero, mi primer acercamiento a todo esto. Entonces, a mi autoconocimiento. Y en la primera ceremonia entendí todo lo que estaba hablando ahora, como de dónde venían, porque yo repetía una y otra vez mi historia, porque yo estaba repitiendo cosas que yo no quería, porque estaba viendo estos resultados en mi vida si yo pensaba o yo sentía que hacía las cosas tan bien, claro, socialmente hablando, hacía las cosas bien, pero siempre con esa carencia. Y a mí me impactó cómo desde la primera ceremonia
pude tomar conciencia de eso. Y ahí te quiero hacer una pregunta. Respecto a las personas que tienen este encuentro, ¿qué les dirías tú? ¿Cómo definirías primero una ceremonia? ¿Con qué se encuentra uno en una ceremonia? ¿Y por qué debería yo asistir a una ceremonia? Mm. Mira, aunque nosotros nos dedicamos a esto, no motivamos a la gente, no las convencemos, porque en esto no hay que convencer a nadie. Pero yo te podría dar unas pistas, porque, eh, claro, ¿con qué se encuentra uno? ¿O por qué uno debiera? Vamos a empezar por qué uno debiera. En esto, tú hablaste recién de que uno va repitiendo patrones, ¿cierto? Eso es así. Yo incluso a veces les explico a la gente que podría pensar en el ser humano igual que un computador, ¿cierto? Uno tiene el disco duro, nuevecito, cuando nace, y el papá y la mamá le ponen sus software, sus programas, y la familia, los abuelitos, el colegio, todos van poniendo su software, o uno va bajando aplicaciones de estos aprendizajes de la sociedad, ¿cierto? Después viene el colegio y en fin, las parejas, los pololos, los amigos. Y claro, pues cada programa, algunos vienen infectados con virus, con troyanos, algunos están mal hechos, algunos están obsoletos, y nosotros los tenemos en nuestro sistema. Algunos los bajamos, pues los tenemos grabados, archivos en nuestro sistema. Estoy haciendo una explicación moderna a este asunto. Entonces, en la medida que nosotros nos vamos desarrollando, estos programas pueden arrancar muy bien, o pueden tener deficiencia, o pueden estar ahí ya infectados. Y nosotros, digamos, funcionamos así. Y como son programas, si no los reparamos o no los limpiamos, cada vez que arranquen van a producir el mismo resultado. No hay otra opción. Un poquito más, un poquito menos. Entonces, por ejemplo, en términos de las parejas, nosotros vemos a nuestros abuelos que crearon a nuestros padres, vemos a nuestros padres cómo se comportan, y después nosotros elegimos medio parecidito, ¿cierto? Con un poquito más para arriba, un poquito más para abajo. Pero si somos bien honestos, independiente de la duración de la relación, decimos, chuta, ¿por qué de nuevo? ¿Por qué sucede esto mismo con matices diferentes? Pero en el fondo es la misma problemática. Es porque nosotros estamos procediendo con este patrón que digamos que está afectado. Entonces, en eso, cuando nosotros estamos, digamos, enfrentamos nuestra vida y nos pasan este tipo de situaciones que nos provocan dolor, nos provocan desarmonía, nos provocan conflicto, ahí debiéramos pensar, ¿qué yo debiera hacer? Nosotros trabajamos con psicoterapia, pero la psicoterapia a veces es muy larga, muy difícil entender, o si uno entiende, no sabe cómo llevarlo a la acción. La ayahuasca tiene la capacidad, y aquí es donde yo le digo a la gente, mira, la ayahuasca sería como el antivirus del computador, la ayahuasca es el antivirus del ser humano. Ella entra en nuestro sistema, tanto materia como energía, eh, y logra de alguna manera poder entender estos patrones que están afectando, ¿no? De una manera positiva, con una nueva visión. Además, como lo mismo que hace el antivirus, puede eliminar archivos que están obsoletos o que están fallados. En este caso, cuando la energía hay enfermedad, hay negatividad, hay bloqueos, la ayahuasca es capaz de poder limpiar estas cosas. Por lo tanto, nuestro sistema empieza a proceder de mejor manera, con mayor claridad. Tenemos más capacidad para poder decidir. Entonces, si nosotros nos vemos afectados en la vida con cosas que se van repitiendo, que no podemos lograr, asistir a una ceremonia de ayahuasca, aunque es una experiencia particular, podría romper ese patrón, ese bloqueo que nos limita. Entonces es un buen desafío. Como, por ejemplo, tú te compras un auto y lo llevas a mantención, ¿cierto? Le cambian las correas, los aceites, incluso los meten al computador para ver cómo está el sistema y lo dejan impec y tú haces eso una o dos o tres veces al año, no sé. Uno debiera hacer lo mismo con uno. Entonces la ayahuasca sería un súper sistema de mantención. El desafío es que hay que dejar que ocurra lo que tiene que ocurrir. Ahí está el otro problema. Y en la ceremonia, ¿con qué podría encontrarse uno? Porque yo participé en 2 ceremonias y fueron completamente diferentes. Sí, Según mi punto sí, de vista,
según mi punto de vista, uno se encuentra con lo que está preparado para ver finalmente. Sí, He escuchado distintas versiones o distintas experiencias de otras personas. eh, para mí la primera vez fue súper amorosa. Y yo llegué sin nada, sin saber nada. Fue súper amorosa, no, no vi cosas terribles, fue como más un entender y darme cuenta y tomar conciencia. Y la segunda, bueno, después de la primera vez yo me fui a terapia, ahí hice un proceso de integración también de muchas cosas. Y la segunda fue completamente distinta, porque yo iba distinta. Entonces ahí quiero entrar a eso, como a la ceremonia misma, con que uno se puede encontrar en ese momento. sí. Bueno, es difícil explicarlo, ¿ah? Porque es tan particular y es tan infinita su forma. Pero claro, lo más, bueno, ¿cómo poder explicarlo esto para que la gente entienda? Porque me toca que la gente habla de que inició un camino espiritual, está en un camino espiritual o quiere desarrollar un camino espiritual y toma la decisión de tomar ayahuasca. Entonces habría que entender que en la ceremonia de ayahuasca van a tener una experiencia espiritual. No es teoría, es una realidad. ¿Me entienden? Entonces, una experiencia espiritual tiene que ver con trascender un poco la materia y dejarse llevar, esto de dejarse morir, por ejemplo. Podría explicarse de una buena manera, porque no es teórico, no es que tú vayas a pensar o te vayan a decir así o uno vaya a ver algo y listo. No, pues, tendría que entender primero que va a tener una experiencia espiritual en concreto y sentir este otro mundo. Tiene algunos desafíos, términos corporales, ¿cierto? Uno siente cosas. Estoy hablando un poco de esta parte que es interesante. Eh, la ayahuasca tiene la capacidad de poder un poco trabajar harto en el ego. Entonces, también una persona que toma ayahuasca se va a encontrar con su propio asunto. Entonces, también ahí hay un desafío de dejarse ayudar, por ejemplo, con esta otra experiencia. Y es difícil explicarlo en realidad, esto. Yo he intentado varias formas de explicarlo. Y en términos concretos, claro, en una primera experiencia, o la ayahuasca en realidad, es bien particular porque ella tiene un espíritu de abuela, pues entonces ocurre como en tu caso que podría ser bondadosa, podría ser amorosa, podría ser linda en términos de que te aclara, te limpia, te ordena y te deja una sensación de que está todo bien en el corazón y te sana. Pero tú decides tomar una segunda vez, pues, y como ya no eres la misma y como ya nos conocemos, podemos entrar un poco más. ¿Me entiendes? Entonces, esto que tú dices que la ayahuasca te da lo que tú puedes ver, sí. La ayahuasca te va a ir dando lo que tú puedes sostener. Por eso es importante que no te va a sanar toda la vida en una ceremonia, pero sí te va a dar un súper impacto. Te va a cambiar la percepción, te va a dar herramientas, otras herramientas, te va a enseñar una nueva forma de ver. Eso absolutamente ocurre. El asunto es que cada persona tiene un asunto en términos de trauma particular. Hay gente que fue abusada de niño, ¿me entiendes? Y mal. Y hay otras personas que quizás simplemente ocurrieron otras cosas más simples, entonces no hay diferentes profundidades. Entonces, a ver, ¿qué, qué, qué se puede esperar la persona? Claro, es difícil poder explicar algo con palabras porque su espíritu es muy particular. Cuando uno toma ayahuasca va a sentir este mundo espiritual vegetal, que tiene una energía y una capacidad ahí casi mágica de poder sacarnos de esta materia del cuerpo. Yo no sé si tú lo sentiste así. En el curanderismo habla de que la ayahuasca tiene la capacidad de separar la materia del espíritu. Y esa sensación es un poco extraña. Entonces ahí la gente le da miedo, po, le da susto. Y eso es normal, eso ocurre y eso va a ocurrir siempre porque así es la ayahuasca, ¿me entiendes? Y de ahí para adelante te vas a encontrar contigo, con tus recuerdos, con cosas no resueltas, con cosas que tienes que ver, cosas que tienes que ver. Y aquí es importante lo que estoy diciendo, porque a veces uno quiere sanar un asunto y la ayahuasca te lleva a otro espacio, a ver otras cosas.
Y a veces uno no quiere ver esas cosas, entonces reniega con la experiencia, se resiste y la pasa mal y es terrorífico y entra el miedo y el pánico. Y en realidad a veces hay que ver ciertas otras cosas para poder sanar la vida. Bueno, te vas a encontrar con un desafío. Siempre, sí. Sí, Yo la lo ayahuasca es siento un desafío. también como una forma como de trascender la mente también, como ir más profundamente o volcar la mirada, como, y tomar responsabilidad también. Ahí quiero ir a otro Claro. punto, porque yo siento que sí, es importante la ceremonia y como dices tú, no te va a sanar toda la vida, no te va a arreglar la vida en una ceremonia, pero sí es un comienzo tal vez para empezar a entrar en algo y empezar a tomar responsabilidad de nuestra vida, de salir de ese automático en el que veníamos o ese llamado despertar que uno le dice. Para mí es tomar responsabilidad, saber que eres la vida, que la vida, que eres la existencia, ¿cierto? Y tomar esa responsabilidad y encontrarte con tu soberanía interna también, de que tú te haces cargo de ti y empezar a integrar esa experiencia. Para mí, si bien la ceremonia fue súper importante, todo lo que desencadenó la ceremonia fue aún más importante. Y te estoy hablando de años. No fue solo una semana o 2 semanas, no, fue años y era como seguir pasando por una espiral que me llevaba a otra cosa y me llevaba a otra cosa hasta hace poco, hasta hace un par de meses que me volví a encontrar con otra experiencia que me recordaba esto, que entendí otras cosas. Entonces es algo continuo. Pero ahí, ¿qué le dirías también a una persona que quiere enfrentarse con esto o con esta experiencia? ¿Qué pasa después también? ¿Cuáles serían, no sé si hay como un formato tipo, pero al menos Mm. algunas recomendaciones para uno integrar esta experiencia? Necesitamos ser acompañados, no necesitamos estar acompañados. eh, es importante, no sé, cuáles son las recomendaciones que podrías tener para alguien que quiera vivir esta experiencia para después. Claro, que tendríamos que hablar de varias formas, porque por ejemplo, hay personas que quizás tienen una vida tranquila, entre comillas, pasan siempre cosas, por supuesto, pero tuvieron suerte, tuvieron una familia más constituida y están bien, y quizás asistir a una ceremonia de ayahuasca podría ser tener una experiencia trascendental y darse cuenta más allá de lo aparente, digamos, de lo que está viendo en la vida cotidiana, tener una expansión de la conciencia, como dices tú. Y para esa persona va a estar todo bien, porque lo que quería era expandir su conciencia, tener una experiencia espiritual, poder ordenar su idea y sus cosas, y quizás no es necesario más, po, y con eso bastó y fue súper bueno. Entonces aquí cada uno debiera ser honesto también con su propia historia, porque después puede haber otra persona que quizás tuvo un conflicto con su pareja y quiso buscar en esta medicina alguna ayuda, alguna colaboración para entender y sanar todas estas cosas del dolor. Y claro, podría entender que claro, algunos patrones de familiares o quizá algunas cosas de su vida íntima en términos de carencia le hace repetir patrones. Y podría ser que esta persona necesite una cierta compañía o, sí, alguna tipo de integración. Pero hay otras personas que, por ejemplo, el daño un poco más profundo, abuso de drogas, de alcohol, abusos sexuales, por ejemplo, maltratos, yo creo que ahí es necesario, más que un acompañamiento, hacer un tratamiento formal. Entonces aquí estamos, por ejemplo, poniendo entre áreas una persona que podría ir a tomar ayahuasca y está bien y le hizo súper bien y a su vida, y no necesariamente necesita un apoyo, sino que con su propia madurez puede desarrollar la experiencia. Hay otras personas que posiblemente necesiten algún tipo de acompañamiento, que podría ser con un adulto significativo, con un
con su terapeuta, o querer ver un terapeuta específico para esto, o algún acompañamiento. Y hay otras personas que absolutamente no podrían, no sería recomendable no tomar ayahuasca con un acompañamiento como tratamiento, ¿entiendes? Porque, claro, se abren cosas y uno tiene que tener la capacidad de poder entenderla, bajarla a tierra, internalizarla y desarrollarla. Entonces ahí, a veces, como uno no está en armonía, podría entender estas cosas de otra manera y sería peor, ¿cierto? Hay gente que a veces toma ayahuasca y se cree Superman, po. Hay gente que toma ayahuasca una o dos veces y se creen curanderos. Quieren sanar a la humanidad. Eso es imposible. Entonces ahí se ponen en riesgo ellos y los otros por algo que, por inmadurez, por ejemplo. Entonces, en ciertos casos, yo creo que es necesario tratamiento, en otros sí es bueno considerar un acompañamiento, y en algunos, bueno, tendríamos que también hablar de que, como tú dijiste, po, hay gente que toma una vez y es súper lindo, po, la ayahuasca es linda, te ordena, te dice un par de cositas y todo bien, po. Pero si de ahí tú quieres profundizar, claro, ahí habría que quizás considerar un poco de ayuda. Pero lo bueno es que la mayor parte de la gente ya está asistiendo a psicólogos, pues, y a terapeutas. Mm. Entonces, está bueno eso, que hay gente que está haciendo tratamientos, por ejemplo, se atrevan a tomar plantas y pueden trabajar esto mismo este mismo material que va brindando la medicina vegetal, y trabajarlas con sus terapeutas. O en este caso nosotros tenemos terapeutas especializados. Claro. Y ahí, por ejemplo, yo igual he escuchado personas, o yo misma también he mencionado que digo, la planta me dijo tal cosa. La experiencia de ta, 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 la planta me dijo, la planta me llevó, la planta me... ¿Cómo uno puede discernir entre esto es real, esto realmente pasó, esto es un consejo, esto es algo profundo, eh, que tiene coherencia conmigo? ¿O esto es parte a lo mejor de una... eh, de mi cabeza tratando de confundirme y tratando de interpretar algo que no tiene que ver con la sanación? Es difícil, ¿ah? Porque hay una línea súper delgada de entre lo que te dijo la planta, que te lo dice, y lo que te dice tu ego. Es difícil. Ahí es un tema complicado. Porque a mí me llamaba la atención cuando yo empecé a aprender de esto, que don Luis siempre me hablaba de la ayahuasca me dijo, ella me dijo, no sé qué, o no le gustó, sí le gustó. La tratas como un ser, ¿entiendes? Con personalidad, además. Entonces, ¿cómo podría uno diferenciar en lo que me dijo ella en términos del espíritu y lo que me estoy diciendo yo mismo en realidad, por ejemplo? Lo mismo cuando yo te decía, por ejemplo, hay gente que dice la ayahuasca me dijo que yo iba a ser curandero, ¿entiendes? Y la gente ya se cree curandero al tiro. A mí me han dicho eso, ¿sabes qué? La ayahuasca me dijo que puede ser curandero. Entonces ya, pues, ándate a la selva y aprende, pero no es que es espontáneo, pues. Ándate un par de años a aprender y ya de ahí, si te dieron la pasada, vuelve, pues. Pero no es que sea por imposición, ¿me entiendes? Ujú. Yo creo, como para poder ayudar un poco, desde mi visión, cuando yo tengo que ver personas, o estamos tratando a personas, a veces el relato tiene que ver un poco con la intensidad. Cuando hay trabajos profundos, intensos, donde el espíritu de la planta se presenta y trabaja contigo y te desarma y te arma dos, tres, cuatro veces, y ahí cuando la gente dice, me morí tres veces, ¿cierto? O dice, fue maravilloso, pero fue horrible al mismo tiempo. Claro, ahí hay una profundidad que uno podría entender que la planta está manifestándose. Pero ocurre mucho que, por ejemplo, hay gente que se dedica a hacer sesiones de plantas que no llegan a profundidades tan profundas, por decirlo así, donde la mente juega también un rol, pues, donde la ayahuasca no tiene una gran profundidad, entonces uno, en esta que no es tan profundo, el ego se mete y te dice cosas pues, que tienen que ver con la propia comodidad de uno. Es difícil la pregunta, pero yo creo que tiene que ver con la intensidad. ¿Cómo diferenciar si me lo dijo la planta o no? Es cuánto grabado en el cuerpo te quedó. No sé si me explico eso del cuerpo.
Cuando la planta te dice algo y te quedan las células así como te quedó, es como que si te hubieran puesto un tatuaje, ponte, o una marca como eso, que cuando marcan a los animales, cuando te queda marcado en el cuerpo, yo creo que es cuando ella te dijo algo. En cambio, cuando queda aquí como algo que te dijo, pero además como un diálogo, yo creo que podría ser más uno, ¿no? Y con un poco de urgencia también cuando empieza a hablar el ego como hazlo ahora, porque es como tu oportunidad, es como que tienes que hacerlo, como el debería, el como, no es una certeza como lo que dices tú, de sentirla en el cuerpo, de integrarla y esa paz que da como detrás de todo, aunque de repente son cosas difíciles, porque enfrentarse con uno no es fácil, es un trabajo potente. Hacerse cargo no es algo simple. Requiere un No, trabajo, requiere una profundidad, es algo profundo. Pero, claro, lo que dices tú me hace mucho sentido, el tema del cuerpo, cuando uno lo integra, cuando te, como que te atraviesa. sí. Además, esto es paso a paso, po. Eso es otra señal. Como dices tú, esto no es Mm. inmediato, no es al tiro, no es que ya estamos listos, no, po. Empezamos el camino y el camino hay que recorrerlo. Y algo interesante también, mira, que podríamos agregar a esto para que la gente entienda qué se va a encontrar con la ayahuasca también en una ceremonia. Porque como la gente investiga, ¿cierto? Se mete a las redes, investiga los relatos. Yo creo que la mayor parte de los relatos que están en las redes son escritos varios días después. No es como lo que ocurrió en la ceremonia, sino es como justo el proceso que uno ya va entendiendo después. Y por supuesto el proceso después de varios días es lindo, po, porque uno lo entendió, po. Entonces, además, lo adorna. En la ceremonia en concreto, yo creo que una de las cosas que la gente debería entender, que más que solamente una experiencia espiritual donde va a ver cosas así y le van a decir cuál es su misión de vida, tendría que entender que la ayahuasca va a trabajar en el cuerpo, donde está la hojada de la enfermedad, donde está la angustia, donde está el miedo, donde está la rabia. Entonces, uno tiene que enfrentarse a esta sanación corporal. Por eso yo me refería al cuerpo. Yo creo que la ayahuasca primero te sana el cuerpo y después el espíritu. Entonces, por eso a veces hay que confiar, pues, porque en el cuerpo tenemos el trauma como alojado. Mm. Claro, Ahí, ahí te quiero hacer otra pregunta, porque yo me acuerdo la primera vez que fui, eh, tú me recomendaste hacer una purga, que fue antes, antes de la ceremonia. Ahí quiero preguntarte, ¿qué significa hacer una purga y son las mismas plantas medicinales que utilizas? ¿Es diferente? Cuéntame un poquito más de eso. claro. Claro, en el sistema curanderil, como para que se entienda, ¿cierto? Porque lo nombramos, pero no dijimos nada al respecto. Está la ayahuasca como planta maestra, la planta maestra, ella es la maestra en realidad. En el curanderismo, una de las formas más potentes para sanar no es solamente con ayahuasca, es en retiro, que se llama dieta en realidad en la selva. Es cuando tú estás aislado una cantidad de días, que son mínimo 8 días, estás aislado 8 días y te dan una planta diaria, que son cortezas de árboles o raíces, cortezas o semillas de árboles de la selva, ajosacha, chirixenango, bovinsana, guairacaspi, lupuna, son nombres de árboles y cada árbol tiene su espíritu. Como para que la gente entienda, la gente conoce las flores de Bach. Esto sería parecido, el mismo sistema, pero árboles de la selva o arbustos. Entonces, esas son plantas o árboles, que se le llama palo, son de dieta. Entonces te hacen un preparado que generalmente son cocciones, o bueno, hay diferentes preparados, que tú los tomas todos los días con una restricción de alimentación y aislado. Ve al curandero nomás. Entonces está en un espacio así como bien íntimo. Eso también nosotros lo hacemos en nuestro centro, hacemos estos retiros. Y además, como hablamos del cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, a veces cuando las personas quieren venir a tomar ayahuasca y están en un estado de ansiedad, ¿cierto? Elevado, o de preocupación, o están muy en el rollo mental, o hay, bueno, uno lee lo que escriben las personas y uno tiene la experiencia un poco, pues entonces te relatan cosas que vienen de un asunto complejo, medio emocional, o de vienen una angustia muy fuerte, o podrían haber estado tomando medicamentos antes también. Se recomienda hacer un trabajo de limpieza, que se llama un trabajo de purga. Entonces, también hay plantas especiales, no son las mismas que de la dieta. Entonces, aquí se trabaja con tabaco, por ejemplo,
el tabaco de la selva, que se llama mapacho, ojé, rosa sisa, yaguarpanga, que son plantas que hacen vomitar. La purga es un ritual específico para vomitar. Entonces, se recomienda a personas que suponemos o a través del relato creemos que es lo mejor para que lleguen a una ceremonia más limpios, más ordenados y más tranquilos, cosa de poder curar y no tener que estar en esto otro antes, previo, que podría ser un poco incómodo. Entonces, se recomienda estos trabajos que son bastante interesantes y que ayudan, por ejemplo, a callar el rollo mental, a sacar la angustia, a sacar la rabia, a bajar la ansiedad, a enderezar, a desintoxicar. Y también al curandero le sirve como evaluación. Por ejemplo, hay personas que tienen ciertos relatos que son interesantes y uno antes de arriesgarse a darle ayahuasca, que uno les da purga antes para poder hacer una especie de diagnóstico. Por ejemplo, también al curandero le sirve como diagnóstico. Interesante trabajo, también lo hacemos en Mantua así. Sí, muy interesante. Me acuerdo Sí, de esa pero te vez hizo y bien, ¿no? no, o sea, Seguramente tú por purgaste algo mapacho. estoy acá. Sí, mapacho. Sí, po. El Sí, mapacho esto endereza, acalla el intenso. Wow. rollo. Es espectacular planta, sí. Yo podría Sí. ser ayahuasquero tabaquero porque doy una cantidad de tabaco toda la semana. Los días miércoles hacemos purga, no, jueves hacemos purga aquí en Mantua, así viene harta gente. Y el tabaco es una de las Mm, plantas más versátiles que hay en el curanderismo. Entonces, muy buena. Te endereza, te aclara, te calla el rollo, te deja mm, tranquilo. sí, Sí, súper bueno. sí me acuerdo. Pero claro, pero Esto fuerte. el desafío es que hacer el ritual, pues. Sí. No, sí, Hay para que la ponerse. yo me acuerdo que fue ese mismo día, me acuerdo que llegué, no sé, tipo 2 de la tarde, sin entender nada, porque yo de verdad no sabía nada. Llegué, tómate esto, habían poquitas personas, va a pasar esto, y yo, okey, hacía caso nomás, yo ya estaba Sí, ahí. Y me sí, acuerdo que, para la tarde, cuando empezó la ceremonia con ayahuasca, yo era, no sé, era un estropajo, o sea, era, ahí estaba, nomás entregada, que pase lo que tenga que pasar, decía yo, nada más. Entonces, claro, sí, lo que dices tú del rollo mental, que bueno, en mi caso igual de repente es muy fuerte y en ese entonces era algo que necesitaba, que sin sí. saberlo, no sé si necesitaba, pero pasó y fue hermoso. Y bueno, por algo estoy acá también. Para mí estas experiencias fueron hace casi 6 años. Eh, y como decía recién, sigo viendo beneficios. Sí. Eh, claro que sin dejar de lado que hay un trabajo también detrás de todo esto. O sea, no fueron solamente ceremonias, sino que después yo también tomé la decisión de entrar a terapia, constelaciones familiares, y siempre he estado en esta búsqueda de autoconocimiento. No es algo inmediato y no es un trabajo que se hace solo, pero sí, Claro. o sea, fue un antes y un después en mi vida tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, tú hablaste de la responsabilidad por un momento. Yo creo que ahí es interesante también destacar esto, porque, claro, tú tomas ayahuasca y hay un antes y un después. Entonces ahí te puedes dar cuenta, es como un inventario, pues te das cuenta quién eres tú, cómo estás, qué te falta, qué no te falta, y ahí tú ves qué haces con esto. Y yo le digo a la gente, mira, una de dos, o te amigas cómo estás tú y ya listo, te quedas ahí, pero amígate con eso, o haces algo diferente. Y algo diferente es como lo que hablas tú, pues, tomar la responsabilidad, hacer terapia, eh, madurar, ¿cierto? Madurar es un asunto como atreverse a salir del reclamo, ¿cierto? Del reclamo de este niño herido y todo, y entender que realmente uno es el que tiene que tomar la responsabilidad de llegar a este niño y cobijarlo y transformarlo en el adulto que tiene que ser. Requiere hacerse responsable, requiere cierta disciplina. Esto no es así hippie, olvídate. Esto es con rigor. Entonces, pero claro, si tú lo haces, pasa lo que te pasa a ti, po. Va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando, ¿cierto? Ujú. Y todo es parte, po. No es una sola cosa. El ayahuasca, la terapia, tu convicción, tu fuerza, tu empuje, Mm, te lleva a sí, estar bien, po. sí, sí, a estar Interesante. en paz con uno finalmente. Yo Claro, siento que sí, ahí es lo que uno apunta, al menos yo, no sé, a estar en paz, claro, como dejar de estar en guerra con... sí. Algo bueno que quizás la gente podría entender, que
Y todo este asunto de nuestra vivencia, lo que nos ocurrió, lo que sí nos ocurrió, lo que no nos ocurrió y de la manera que nos ocurrió, para ser genérico, nos genera un cierto ruido, ¿cierto? El programa está dañado, está sucio, está ahí con virus. Entonces, para poder estar bien y para poder desarrollarte, para poder madurar y para poder, digamos, tener una vida más plena, hay que ir eliminando el ruido, este ruido mental o de contaminación corporal. Y el mundo vegetal del curanderismo amazónico es una tremenda herramienta, pero no es gratuito, no es inmediato y no es así puros colores de rosa, es un trabajo. Entonces ahí hay Ujú, que ser valiente y confiar. Confiar. Y ahí ujú, también, la gente también, bueno, me están entrevistando a mí, pero hay gente también, todo el mundo se está dando planta. Lo que habría que considerar es dónde y con quién tomar. Entonces ahí es bueno saber quién, cuánta realmente experiencia tiene la persona, la trayectoria de la persona. Y claro, y si a uno le resuena, está bien, po. Y aquí hay algo interesante que también quizás decirle a la gente, porque yo te hablé de que los curanderos aprenden dietando. Esa es la forma de aprender. Tú no solamente puedes aprender de lo que te está enseñando tu maestro o de las ceremonias de ayahuasca, tienes que dietar. Y dietar significa estar un tiempo aislado, ¿ya? Solito, mínimo 8 días. Entonces, por ejemplo, a veces a mí la gente me cuenta que ha dietado y dice, no, es que yo llevo 5 años dietando. Y yo, wow, ¿cómo 5 años? Si yo todo lo que hago voy por 5 años. Claro, pero hablan del día, el primer día que fueron hasta el último día que fueron. Y en realidad dietaron 2 semanas. Fueron una semana en un año y otra semana en otro año. Pero en esta cantidad de años, pues yo he dietado no sé, pues, desde el 2000. No, pues, en realidad desde el 2000 que conozco esto y he dietado 2 veces la selva, 2 semanas. Cuando uno habla de dieta, es como sumar. Cada dieta, cada 8 días, o cada 15 o cada 30, y ahí uno puede medir un poco cuánto realmente ha dietado un curandero. Don Luis, que, el maestro que me enseñó, él es maestro dietero, él debe tener como 5 años de dieta, sumadito así. Yo debo tener más o menos alrededor de 3 años de dieta, de harto esfuerzo. Imagínate, 3 años de todo este rato que he estado yo, he estado en las selvas, aislado, solo ahí. Eh, entonces, claro, interesante para que la gente pueda diferenciar es la trayectoria en términos más concretos que del tiempo nomás. Pues el ujú, tiempo da lo mismo. ujú, Y claro, ¿qué conocimiento tiene? Y hay que diferenciar entre las personas que dedican a hacer sesiones, que son la gente que hace sesiones de ayahuasca, y los curanderos que se dedican a la curación con todas estas herramientas del mundo vegetal, que son las plantas de purga y las de contención y las de dieta. Entonces, ujú. bueno, considerar. Aquí yo te quiero hacer una pregunta respecto, porque hemos hablado mucho de por qué uno debería ir, con qué se va a encontrar, etcétera. Pero, ¿quiénes no deberían ir? ¿A quiénes tú le Buena dirías pregunta. Sí, pues, no, no vayas? sí. Por ejemplo, la gente que está en tratamiento psiquiátrico, hay diferentes medicamentos que están contraindicados con el uso de ayahuasca. Ciertos medicamentos que se usan en la psiquiatría, que bueno, ahí hay que evaluar, ¿cierto? Por eso a la gente yo siempre le pido que me escriba y que nos describan los medicamentos para poder evaluar si alguno tiene contraindicaciones. Porque ahí hay un riesgo farmacológico que se puede descartar rápido porque la gente es cosa que mencione los medicamentos y uno puede ver si sí o si no. Hay otras condiciones que son de cuidado, por ejemplo, toda la psicosis. Tampoco. Gente que tiene problemas de psicosis, psicóticos, también está absolutamente restringido. Eh, Personas que tienen borderline, bipolar, ¿cierto? Gente que tiene problemas al corazón grave, gente que tiene problemas al hígado grave, también es una restricción. Claro, yo creo que eso es lo más complejo. Los medicamentos psiquiátricos, algunas condiciones psiquiátricas también, como la psicosis o, por ejemplo, algunas cosas que son de cuidado, que son la gente que sufre ataques de pánico, son de cuidado, no hay que darle ayahuasca de inmediato. Gente que, por ejemplo, tiene cuadros ansiosos, crisis ansiosas, no es adecuado darle ayahuasca de inmediato. Por ejemplo, ahí habría que probar con purga primero, por ejemplo. Mm, Entonces, no es llegar y darle. Eh, claro. ¿una mujer embarazada?
Mira, como estamos en Chile, yo te diría que no, porque no es legal, no se puede. Ok. Pero en Brasil está autorizado, ¿me entiendes? Brasil, como, bueno, tiene selva, pues, entonces la ayahuasca tiene un estatus formal en Brasil. Y como ellos, hay una iglesia, como yo te hablé de las iglesias que usan plantas, allá hay una iglesia específica que es la iglesia Santo Daime, y ellos han hecho un súper trabajo con el gobierno de tener toda la información disponible. Y está autorizado que, por ejemplo, las mujeres embarazadas hasta cierto punto puedan tomar, en este caso, daime. En el curanderismo, claro, si llegara a suceder, no sería lo mismo que darle a un paciente normal, ¿me entiendes? Por la cantidad. Ujú. Ahí lo que se busca no es la curación profunda, ni el alivio, ni el vómito, por decirlo de alguna manera. Ahí se busca más la conexión. Entonces yo he visto que en la selva, por ejemplo, a las embarazadas le dan menos, y hasta cierto tiempo nomás, tiempo Ujú. específico. Ahora, en las tribus, en la selva, tomaban poco de ayahuasca y cuando nacían los bebés, las mujeres sentaban ayahuasca en el pezón. Cuando la guagüita empezaban a tomar leche, empezaran a probar el amargo de la ayahuasca y tuvieran su Mm, espíritu fuerte. Sí, pero aquí no, pues, aquí interesante. ya no se puede, ni a lo Interesante. menor de edad. Sí, interesante, no sabía eso. Oye, Rumi, y quiero entrar un poco más también a la parte legal acá en Chile, porque también estuvimos hablando, bueno, en la interna nosotros, de los resguardos que hay que tomar, que esto, como decías recién, no es una fiesta, uno no la va a pasar bien a tomar ayahuasca, no es para ir a divertirse, no es como el tema hippie, vamos, y no, es algo potente, ¿cierto? Algo importante. Y por lo mismo hay que tomar los resguardos necesarios. Y tú me hablabas recién de que hay que tener cuidado, por ejemplo, cuánto tiempo lleva dietando el curandero, pero ¿cómo yo sé eso? ¿Cómo yo puedo estar alerta? ¿Cómo puedo estar seguro de que el lugar donde estoy yendo va a ser un lugar serio y no me va a pasar nada? Porque también se escuchan muchas noticias respecto a la ayahuasca y no sé, po, mi mamá me diría que es esta cuestión que así, no sé, pa' locos y no escuchaste en las noticias que pasó tal y tal cosa, ¿cachai? Como que hay una Sí, idea de algo malo, de algo como... sí. Es que bueno, todo se presta, mira, la modernidad siempre como que prostituye las cosas finalmente, las toman y las hacen mer- producto del mercado. inmediata. Mm. Entonces, mira, antiguamente pasaba que, cuando yo llevo 20 años en esto, entonces al principio me tocaba ver mucho europeo que llegaba a la selva, conocía la ayahuasca y después querían ponerse a dar ayahuasca. Claro, más como en esta onda de ver cosas, ¿me entiendes? Entonces cuando uno les pregunta y cómo, de dónde aprendieron o por qué pretenden dar ayahuasca, entonces generalmente a mí me tocaba que gente me decía que eran psiconautas. En Europa el consumo de sustancias es mucho más antiguo que en Sudamérica. Entonces gente que venía consumiendo LSD, MDMA y otras tantas drogas, incluso modernas. Entonces que tenían tanta experiencia con psicodélicos que la ayahuasca era otro psicodélico más y yo total, yo tengo experiencia, así que lo puedo hacer. Y a mí me tocó ver eso harto, de que gente porque usaba drogas se creía en capacidad de usar esta planta, porque parecía los honguitos, porque no sé qué, no sé qué. Entonces, ya, por ahí había gente que empezó también a hacer este tipo de trabajo. Me ha tocado ver que de repente hay gente que empieza su camino, empieza, no sé, pues, a hacer yoga y otras cosas más, llega al temazcal, que es un ritual bien bonito, y del temazcal pasa al San Pedro y después a la ayahuasca, y ya yo tengo un rato recorrido, entonces lo voy a hacer, porque sé hacer estas otras cosas. Y que ocurre mucho, po. Eso ocurre un montón. Y la otra es que, claro, gente que tome plantas que le viene esta revelación de que son curanderos. Entonces, aunque yo empecé joven, aunque yo empecé joven, esto yo llegué a este mundo a los 30 años y a los 36 ya estaba trabajando. Claro, gente que se dedica a esto que es muy joven, habría que tener un poquito más de paciencia, verificar bien si son, de dónde salió, con quién, a quién.
¿Quién le enseñó? ¿De dónde viene el linaje? Esto tiene que haber un linaje, lo puedes aprender solo. La ayahuasca no se aprende solo. Entonces, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar te preparaste? ¿Cuánto tiempo de preparación? ¿Cierto? Y ahí también yo creo que tiene que ver un poco eh, la, cómo tú te presentas en esto. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, hay gente que se presenta y que está bien, ¿ah? Yo no hago un juicio, simplemente estoy mostrando información. Hay gente que presenta la ayahuasca como ser curandero de tú mismo, aquí te vas a sanar, somos todos hermanos. No es así. Claro, ahí esa gente sí que hacer sesiones en un nivel que tú puedes sentir el mundo de la planta y todo. Pero, ¿cuáles son los intereses que están detrás de eso? Porque es una forma simple de hacerlo. Entonces yo por ahí, claro, uno debería como tratar de que te expliquen el contexto de uso. ¿Cómo tú usas la ayahuasca? Yo voy a ir a un lugar y ahí cómo la ocupa usted, cómo la da, cómo es su forma de trabajo, ¿entiendes? ¿Dónde aprendió? Eh, si tiene conocimiento de plantas de la selva, quién es el maestro, ¿me entendés? Esa sería una forma. Y yo creo que, aunque yo empecé joven, yo creo que la edad también es un punto en cuestión. Alguien muy joven que se las dé de curandero, así, así, yo creo que habría que investigar un poquito más, ¿me entiendes? Porque no es fácil este camino. Ahora, en términos legales, la ayahuasca está en una ambigüedad bastante particular en casi todo el mundo. Los únicos lugares que está, digamos, formalizado en algunos lugares de Sudamérica, que son donde se da en la Amazonas, hay algunos lugares en el mundo, pero que ha sido legalizado en términos del uso de la iglesia del Santo Daime, que es brasileña. Ahora, uno de los pocos lugares que ha habido un veredicto positivo sobre el curanderismo o sobre el ayahuasca más terapéutico ha sido en Chile, y ha sido conmigo. A mí, en el año 2006, o sí, 9, en el 2009, a un fiscal se le ocurrió que yo era el súper traficante de DMT. Yo era el zar del DMT aquí en Sudamérica. Porque hacía rituales de ayahuasca, pues como en la ayahuasca está el DMT, yo era un traficante de DMT. Entonces nos detuvieron y me estaban pidiendo 7 años por narcotráfico, por dar ayahuasca. Pero por suerte, como yo te comenté que yo quería un camino más serio, más formal, siempre fui más ordenado. Entonces, lo que yo desde el principio empecé a trabajar en esto como un centro de terapia, como un centro chamánico. Entonces, teníamos una estructura de trabajo y éramos ordenados. Entonces, pudimos defendernos bien y ganamos. Yo gané el juicio, donde demostramos que la ayahuasca no es droga, que no es fiscalizada, que nadie se muere. Y lo interesante es que a través de toda la información y los expertos y los testigos que transitaron por el juicio, los jueces determinaron que lo que nosotros hacemos, Manto Guasi, ha reportado beneficios para las personas en términos de salud. Y ese es un veredicto único en el mundo. Entonces eso está bueno porque habla de la ayahuasca como terapia, como herramienta de curación. Y bueno, pero en Chile no es como en Estados Unidos, pues no es que tú ganes un juicio y el juicio sea un precedente. Aquí no, pues. Aquí nosotros estamos de alguna manera resguardados con el uso de la ayahuasca, pero no necesariamente el resto de las personas. De hecho, hace poco me contactaron una niña que la detuvieron y está en la cárcel ahora. Le llegó una encomienda de ayahuasca a su casa y la persona que se la estaba entregando era un policía de investigaciones encubierto, entonces le llegó su encomienda de ayahuasca porque ella tenía un centro ahí terapéutico y la detuvieron y está en la cárcel ahora en Chuta, este momento. Entonces hay una ambigüedad, no es que así estamos todos libres, ni la ayahuasca porque es medicina, no. Hay una ambigüedad hasta el día de hoy. Y que si se sigue con estas malas prácticas que hay, anda a saber tú si en algún momento esto se perjudica. Hace poco, hace 2 semanas atrás, en Perú, un ucraniano descuartizó a una rusa en un centro chamánico. Así de terrible. Entonces, el gobierno de Perú sacó una guía de buenas prácticas ahora, hace una semana atrás, para regularizar lo que está pasando en Perú. Y volvemos un poco a lo mismo. ¿Cómo saber si un curandero es bueno o no? En mm, Perú, ¿qué está pasando? Por ejemplo, hay albergues o centros que están establecidos. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que los extranjeros van con guías a estos albergues, los guías tipo turístico, que llegan a estos albergues. Entonces, los guías, como ven que llegan turistas y dejan dólares,
después los guías hacen sus propios centros de ayahuasca. Y ellos le dan ayahuasca a los turistas. Entonces, Oh, hay fraude, hay engaño. Y aquí pasa lo mismo. Gente que que va a hay muertes, ceremonias, que ve que hay muertes muerte. también. Y ahí te quiero hacer una pregunta, eh, porque la ayahuasca obviamente tiene un tratamiento, tiene, no sé cómo lo haces para traer la ayahuasca también. Eh, en otros lugares también las mezclan con otras cosas, me imagino. Eh, hay que tener esos resguardos también de lo que hemos estado hablando. Claro. Sí, bueno, eh, en términos de la preparación, la ayahuasca es la liana de la ayahuasca y la hoja de la chacruna. Esa es la preparación tradicional que se cocina. Tiene una cocción y una reducción y todo eso. Eh, claro, no te entendí mucho la pregunta. Si tú dices si hay otras... Viéndolo de la hay- parte, no, viéndolo de la parte más como turística de lo que de estabas riesgo. hablando. Ah, claro. Claro. Sí, bueno, aquí nadie se muere por ayahuasca. Nadie. No ha habido ninguna muerte en el mundo que tenga que ver con la ayahuasca. Lo que ocurre es que si gente, por ejemplo, ha estado tomando medicamentos y toma ayahuasca y se murió. Eso sí. Hay personas que le han aplicado esta purga del sapo, después han fumado bufo alvarius y después ayahuasca y se han muerto. Las plantas no se mezclan. No, se mezclan. A mí la primera cosa que me enseñó Don Luis cuando yo llegué ahí me dijo, el ayahuasquero es ayahuasquero, no es multichamán. No es que tú des San Pedro, ayahuasca, temazcal, honguito, bufo alvarius y el cambó. Olvídate. Ese es un punto también interesante. Si tú querías tomar donde una persona, no puedes ser multichamán. ¿Por qué no? Pues, ¿de dónde? Mm, Con suerte uno ya tiene mucho trabajo con una, no podéis dar de todo, pues. Entonces, si una persona te da el sapito, el cambó y después te da ayahuasca, anda a ver por ahí, porque no se mezclan y además que los vegetalistas no usan el sapo, hay otras plantas de purga, ¿me entiendes? O si mm, vas a una ceremonia donde te ofrecen ayahuasca y al otro día fumar bufo alvarios, tampoco, pues eso no existe en el curanderismo. Eso sería mm, como un uso más mercantil de estas medicinas ancestrales. Y ahí habría que, las alarmas podrían un poquito destaparse. A menos que tú quieras eso, po, que también puede ser, po, que tú quieras una experiencia más psicodélica y estamos en el siglo XXI y somos todos libres, ya está bien, pero hay riesgos que tienes que considerar, por ejemplo. Entonces, ocurre que, por ejemplo, hay personas que preparan ayahuasca y las traen a Chile y no les quedaron muy bien en términos de su espíritu, porque no la saben preparar y le agregan honguitos, psilocibe. Entonces ya no es la ayahuasca, sino es que es una planta con psilocibe, entonces tiene otro espíritu, otra forma de proceder. Y ahí hay riesgo, entonces como que habría que volver a la formalidad, ¿cierto? Mientras más formal el asunto, yo creo que es mejor. Y mientras más, por decirlo, tradicional, también es un tema. Los ayahuasqueros son solamente ayahuasqueros, mm. no dan otra planta, eso no existe. El San Pedrero da San Pedro. Los honguitos, hasta donde yo sé, no hay rituales, no hay curanderos de honguitos. Han habido personas en algunos momentos y en algunos espacios, en algunos lugares que sí lo han desarrollado, pero no hay ceremonias de cambó, tiene otro uso en la selva. El bufo alvario tampoco tiene un ritual, ¿me entiendes? Son más contemporáneos, eso desde hace poco. Y así, pues, hay que investigar un poquito. Ujú, sí. Y lo otro, Rumi, que también se habla mucho ahora de las microdosis Mm, de, de ahí no es distintas mi campo. plantas. Eso ustedes no lo hacen en Mantohuasi, no. Es una sola Claro, lo que forma. pasa es que, mira, en términos de... Te voy a hablar de la ayahuasca, porque de la ayahuasca yo sé, po. Mejor no me voy a meter con otras cosas, porque... ¿Para qué, po? Eh, en términos farmacológicos, lo que estás tomando en términos de microdosis no es relevante para tu sistema, por ejemplo. Te estoy hablando del aspecto farmacológico. Entonces, aquí podría funcionar como un poquito placebo, en realidad. ¿Me entiendes?
porque para tomar una microdosis de ayahuasca deberás tomar un cuarto de copita, no una cucharita o medio, ¿entiendes? Muy poquito. Entonces, porque tiene que haber una capacidad espiritual que penetre en tu cuerpo, no es así untar el dedito y estamos listos. Ahí, claro, uno podría decir, pero ella es espíritu y ella lo puede hacer. Pero igual necesita la materia para ingresar a tu cuerpo. Si fuera tan así, no tendrías para qué tomar un brebaje, se incorporaría, ¿cierto? Entonces, en términos de la ayahuasca, yo creo que es una buena intención. Mm, Es una buena intención. No sé si, como la presenta la modernidad, como hay, por ejemplo, hay psicólogos que usan microdosis de ayahuasca y la presentan como casi lo mismo. Yo creo que ahí funciona como más placebo, lamentablemente, en mi opinión. En mi opinión. Con respecto a los psilocibes, ahí no sé, porque no tengo conocimiento ni experiencia. Bueno, claro, tiene que haber una cantidad mínima. No puede ser tan poquito, ¿no? Porque lo mismo, uno cuando da plantas vegetales en tratamiento, tiene que dar una cierta cantidad donde pueda contener su energía espiritual. ¿Entiendes? Creo Entiendo. que es una buena intención. Entiendo, Rumi. Bueno, y a mí me gustaría ir cerrando ya la entrevista. No sé si tienes Ujú. algo importante más que contarnos, que decirnos, que tomar en cuenta, tener precaución. Creo que lo hemos mencionado ya Sí. bastante. Mira, en Ha realidad, quedado claro. claro, hemos hablado de diferentes cosas. Yo lo que creo que, claro, la ayahuasca es un espíritu particular. No es un juego, pero tampoco es algo así terrible. Yo creo que hay que tenerle respeto. Entonces, las personas que de alguna manera quieran tener esta como primera experiencia, deberán evaluar, básicamente, es como poner en la balanza, cómo me siento yo, ¿cierto? Cómo estoy en mi vida y qué estoy dispuesto a hacer, ¿cierto? Eh, lo que habría que considerar, por ejemplo, que yo le digo a la gente para que entienda, que cuando uno está enfermo, uno toma un medicamento, una sustancia, toma un medicamento y lo toma y produce un efecto. Si te duele la cabeza, te toma una aspirina y si te pasa la cabeza, te pasa el dolor. Aquí para poder entender la ayahuasca es que uno, cuando toma el brebaje, lo que hace es incorporar su espíritu. No es una sustancia, es un espíritu. Entonces, por lo tanto, lo que uno incorpora es su espíritu. Por lo tanto, hay una interacción con uno mismo. O sea, uno tiene que entender que va a haber una interacción espiritual. Y yo creo que ese es el gran desafío, entender que las personas que quieran tomar tienen que, sobre todo con la ayahuasca, entender que se van a relacionar con un espíritu. Que este espíritu tiene particularidades que te va a sanar. Y además ahí habría que ser como honesto con uno, pues si a ti te pasan cosas hace harto rato, que te dificultan la vida, que te tienen bloqueado, que te va mal, que estás enfermo, mínimo te tienen que pasar cosas. O sea, Mm. si tú vas al dentista y te hacen un tratamiento de conducto y es molesto y es incómodo, imagínate sanar la vida en 3 o 4 horas, po. ¿Cierto? Entonces, te van a pasar cosas, pero esas cosas no necesariamente son negativas, po, y tampoco son Sí, tan po. dolorosas. Es como tú te predispongas a eso. Y Lo liberan, mismo. Sí, pues, finalmente. volvamos al ejemplo del dentista. Pues tú tenés que ir al Mm, dentista. Estás medio mm, obligado porque tenés que sanar tu dentadura. Y estás dispuesto, por ejemplo, en este caso, a un tratamiento conducto. Pero tú sabes que después terminas ese tratamiento y la mayor parte de la gente lo primero que hace va al espejo a mirarse el diente como le quedó. O cuando tú te haces una limpieza, que tampoco es cómoda, ¿cierto? ujú. Tampoco es cómoda. Pero no, lo primero que haces es estar sonriendo todo el rato. Es medio parecidito. Va a haber un espíritu que se va a meter contigo, que te va a mostrar, que te va a purgar, que te va a girar tu visión para otro lado y vaya a tener un movimiento espiritual, pero que absolutamente es beneficioso. Mm, Entonces ahí la balanza. Es como, ¿cómo estoy yo y cómo me gustaría estar? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer? Y finalmente, quizás ni siquiera es tan doloroso porque cuando uno confía y se entrega, las cosas son mm. simples. Cuando uno no confía y no se entrega, es diferente, es difícil. Entonces, para que la gente se haga la idea, yo le digo a la gente que viene, esto es como el Tagadá de Fantasilandia. Súper simple.
o vas bailando, ¿cierto? O vas agarrado pegándote cabezazo. Así es la ayahuasca. ¿Se Sí, de entendió? todas maneras, sí, sí. Igual, a mí me Es como gustaría que, agregar, a, a mí igual me gustaría agregar, Rumi, que uno tampoco necesita saber todo para ir. De sí, repente hasta uno menos sabe, mejor es porque uno se entrega nomás, pues no sabe lo que sí, va, voy y ya, y que pase lo que tenga que pasar. Siento que ahí va la no resistencia, como ya, voy, claro. voy y después los beneficios son, o sea, tremendo ya, no me canso de Sí. decirlo, pero de verdad a mí me cambió la vida de una forma muy positiva. Sí, ocurre. Nosotros tenemos experiencias cada semana, hacemos ceremonias semanales, todo el rato, toda la semana, y vemos a la gente. ¿Cuál es la frecuencia en la que ustedes hacen estas ceremonias? ¿Dónde los pueden encontrar? Cuéntame un poco más de Sí, eso. mira, nosotros como centro terapéutico, somos un centro terapéutico, trabajamos, hacemos tratamientos, por lo tanto, atendemos pacientes que hacen tratamientos formales con nosotros que hacen psicoterapia, ceremonias de ayahuasca, purgas y también tienen retiro en su momento. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer ceremonias semanales para cumplir con nuestros compromisos. Los pacientes, dependiendo de la envergadura, algunos toman inicialmente semanalmente, por ejemplo, alguien que tiene consumo de droga o poliadicto o alcohol, al inicio tiene que tomar semanalmente. Ya otras dolencias que no son tan complejas, cada 2 o cada 3 semanas, por ejemplo. ¿Cierto? Cada 2 o 3 semanas hay una ceremonia y semanalmente hay psicoterapia. Ahora, lo interesante de esto es que los mismos pacientes dicen que las plantas son las que generan material, ¿cierto? Generan nuevos materiales de terapia. Tú vas con tus sesiones de psicoterapia, vas trabajando cosas, tomas plantas y liberas más información, entonces enriquece el tratamiento, por lo tanto, además lo acorta. Un tratamiento de psicoterapia que tú puedes hacer en 2, 3, 4 años, así como tradicional, lo acortas a la mitad o menos de la mitad con plantas. Entonces, nuestros pacientes, algunos toman semanales, otros quincenales, otros cada 3 semanas, y después de un cierto tiempo se va ampliando. Después toman una vez al mes y hasta que después dejan de tomar plantas, siguen con psicoterapia y salen. Ese es como lo formal. En términos de las personas, hay otras personas que vienen a tomar plantas, por ejemplo, y toman la decisión de tomar 2 veces al año, o 3 veces al año, o una vez al mes, o así, que es una decisión personal, por ejemplo. Y hay otros que vienen a tomar una pura vez y se olvidan y ya nunca más. Y fue la experiencia así y está bien. O vuelven después con el tiempo. Hay cada uno, mira, después de la primera uno sabe. La gente me pregunta a mí, Rumi, ¿cuándo? Y mira, toma y tú mismito, tú vas a saber cuándo. Porque es como hacerse un inventario. Uno sabe, uno sabe qué hay y qué no hay, po. Ahora, ¿cómo ubicarnos a nosotros? Es súper fácil. Eh, www.ayahuasca.cl, esa es nuestra página. Y ahí hay información nuestra de cómo trabajamos, de nuestra orientación terapéutica. Y hay una parte que contacto y nos pueden, a través de contacto, nos pueden escribir y ahí van a recibir información de nosotros. Lo vamos a dejar también en la descripción del episodio. ¿Y Sí, redes sociales tienen? Facebook, también, sí, Instagram, ¿sí? tenemos, también tenemos. Mira. Mira, sí, po, sí, tenemos que tener red social. Antes, nosotros nos preocupábamos de no salir en ningún lado. Fíjate, esa era nuestra intención, que no saliéramos en ningún lado, porque claro, era complicado. Ahora tenemos que tener red. Entonces, claro, tenemos ayahuasca.cl en Instagram, Centro Mantoguasi, ayahuasca.cl en Instagram y en Facebook. Mi Instagram es como ahora parece que el asunto. Entonces, por ahí tenemos más difusión, informamos de nuestras cosas y cosas interesantes del chamanismo. Ayahuasca.cl, arroba ayahuasca.cl o Centro Mantuasi, ahí nos encuentran fácil en Facebook y Instagram. Ahora, igual hemos hablado de cosas que son buenas y reales de la ayahuasca, pero hay que entender que es una maravillosa y linda experiencia. Es, Ujú, es- Te toca el corazón, te toca el ujú. espíritu, que a todo el mundo, sea para bien o para mal, la ayahuasca te toca el corazón y el espíritu y con eso a veces, con eso ya tienes ganado Sí, ya la experiencia. Así que hay que atreverse es verdad, a convivir. confirmo, 100%. Gracias Ya por tu por invitación. Rumi, gracias a ti por aceptarla. De verdad, muy interesante todo lo que compartiste.
te lo agradezco de corazón y no solo por la entrevista, sino por esas ceremonias hermosas que participé hace tantos años y que siguen acá guardaditas. Así que eso, un abrazo grande. Ya Gracias a por ti también, pues cuando quieras, pues, ya sabes dónde estamos. Estamos en ¿Quién Pirque, por cierto, sabe? ¿ah? En Sí, Pirque, estamos sí. en Pirque. Sí, ¿Quién sabe? sí, Me estamos ahí vuelves a bien. ver por ahí. Bueno.